Vinícius Junior es uno de los mejores futbolistas de su tiempo, pero a mucha gente no le agrada y piensa que es un arrogante. Y aunque el Real Madrid lo fichó en 2017 por 45 millones de euros, no se le consideraba lo suficientemente bueno ni siquiera en su país Brasil. Hoy repasamos su recorrido, porque a pesar de las constantes críticas, los contratiempos y su estilo de juego a menudo arrogante, Vinícius Junior es considerado por muchos como uno de los mejores jugadores del mundo en este momento. Vinícius Junior nació en 2000 en un suburbio de Río de Janeiro. Como tantos brasileños, buscó suerte en el fútbol y ya en el 2010 su sueño se hizo realidad. Fue aceptado en las categorías inferiores del Flamengo. Los ojeadores rápidamente notaron su talento y a la edad de 11 años lo comparaban con Neymar. Al año siguiente incluso jugó en el equipo U13, pero ni siquiera allí los niños mayores pudieron detenerlo. En cambio, se convirtió en el jugador estrella, llevando a su equipo a una racha de 90 partidos sin perder y se volvió tan popular en Brasil que el Corinthians intentó alejarlo del Flamengo con una oferta absurdamente alta. Flamengo le dijo que se tomara las cosas con calma, se quedó y a partir de ahí ya no hubo forma de detenerlo. Y luego un llamado que cambiaría la vida de Vini. Fue convocado a la selección brasileña U15 para el sudamericano U15, marcó 7 goles y fue nombrado jugador del torneo. Y ahora Vini no solo era campeón, sino que también en Europa se habían fijado en él. Sin embargo, se quedó en el Flamengo, que lo fichó a los 16 años y lo había logrado. A principios de 2017 jugó con la selección U20 del Flamengo en la Compiña, un famoso torneo juvenil en Brasil donde jugadores como Neymar habían demostrado su talento. Su contrato con Flamengo ya incluía una cláusula de rescisión, 30 millones de euros, y un club estaba dispuesto a pagarla, el Barcelona. Pero luego llegó el campeonato sudamericano sub-17 que lo cambiaría todo. Vini jugó brillantemente desde el principio, estuvo en todas partes del campo, lanzando al portero, dando vueltas a los oponentes o lanzando a 3 jugadores en un partido. Brasil ganó, marcó 7 goles y fue nombrado mejor jugador del torneo, y ahora hasta los periódicos españoles hablaban de que el Barcelona ya había asegurado al próximo Neymar. Solo un equipo no estaba contento con esto: el Real Madrid. No querían cometer el mismo error que cometieron con Neymar y dejar que Vini se les escapara de las manos, así que solo había un plan: lo que el Barcelona esté dispuesto a pagar, el Madrid pagará más. Por esta época también se vivió un momento muy especial en Río. Vinícius debutó con el Flamengo. Curtinho no Vinícius para Ederson. Pero en sus 10 minutos no destacó realmente, todo lo contrario. Na bola do Vinícius Júnior, olhou para a área, vem cruzamento é louco. Y luego una decisión importante. A proposta de Madrid e del Barça também. E eu tinha que elegir em 2 dias solo. Hablamos con Vini y Vini, quiero ir al Real Madrid. Y cuando se anunció el acuerdo, nadie lo podía creer. El Madrid pagó 45 millones de euros por un joven de 16 años, pero como aún no tenía 18 años, el traspaso no se pudo completar, por lo que Vini jugó una temporada más en el Flamengo. Sin embargo, al principio no brilló. Fue sustituido 3 veces, pero no dejó ninguna impresión positiva. Luego el entrenador del Flamengo lo puso en el 11 titular, pero incluso en este partido nada funcionó. Todo lo contrario. Solo atrajo titulares negativos, porque incluso el periódico español Mundo Deportivo informó que el jugador de 45 millones del Real Madrid fue una completa decepción en Brasil. El fútbol es un negocio que cambia rápidamente. Vini lo aprendió cuando después de 5 partidos ya fue descartado por la prensa internacional, pero la mayor humillación llegó 2 meses después, cuando fue sustituido en el minuto 75 para volver a ser sustituido poco antes del final. Era el hazmerreír en Brasil. Los comentaristas se burlaban de él y la gente decía que nunca vestiría la camiseta del Madrid porque pronto corregirían su error y lo venderían barato a otro club. También recibió un apodo en Brasil: Neguiba. Hace unos años hubo un jugador llamado Neguiba que se unió al primer equipo del Flamengo a una edad temprana y la afición lo promocionaba como la nueva superestrella, pero nunca estuvo a la altura de las expectativas. Neguiba jugó tan mal que a los 25 años nunca pasó de la segunda liga brasileña. Entonces no es bueno que en Brasil le llamen Neguiba, o el apodo de Vini, Neguivinha, la pequeña Neguiba. Una enorme presión para un chico de 17 años. Parecía que todo esto doblegaría la voluntad de Vini, pero ocurrió exactamente lo contrario. Correcta para Vinícius. En los siguientes partidos marcó goles e incluso fue nombrado jugador de la jornada. Jugó cada vez mejor, lo que llevó a los comentaristas a comenzar de repente a elogiarlo y llamarlo un jugador maravilloso. Vinícius, control. Pero incluso entonces su estilo de juego fue a menudo calificado como arrogante. Inolvidable fue su gol en la semifinal de la Copa Guanabara. Fue contra Botafogo. Olha o espaço que tem o Vinícius. Olha a facilidade. Bateu colocado. Gol!
Vini marcó un golazo, pero luego lo celebró comportándose como un bebé llorando, y los jugadores y aficionados del Botafogo se enojaron mucho. Casi 10 años antes, los jugadores del Botafogo fueron vistos llorando en una rueda de prensa quejándose de los árbitros, y ahora parecía que Vini se burlaba de ellos. Le sacaron tarjeta amarilla, pero el verdadero drama llegó después del partido. La final de la Copa Guanabara se iba a jugar en el estadio del Botafogo, pero no dejaron jugar allí a Vinícius Jr., así que la final tuvo que jugarse en otro estadio. En total marcó 11 goles en 50 partidos y poco antes de cumplir 18 años había llegado el gran momento. Dejó el club y buscaría suerte en España. En ese momento no sabía que sus primeros días no serían nada fáciles. El 20 de julio de 2018, 8 días después de cumplir 18 años, fue presentado oficialmente en el Madrid. Dije hace unos días que íbamos a reforzar la plantilla con magníficos jugadores y eso es lo que estamos haciendo. Pero se notaba que estaba un poco nervioso. 45 millones de euros es mucha presión para un chico de 18. El 29 de septiembre de 2018 llegó el gran momento. Debutó con el Madrid entrando al campo en el minuto 87. En sus primeros partidos Vini regateaba mucho, pero no siempre acertaba, y por eso a menudo jugaba con la U19 o el segundo equipo, de lo que los fanáticos del Barça se reían. Pensaban que habían engañado al Real Madrid para que gastara una fortuna en un jugador pobre. Luego Vini marcó 4 goles en sus primeros 5 partidos con el segundo equipo, por lo que le dieron la oportunidad de ser titular en el partido de Copa contra Melilla, y dio 2 asistencias y fue nombrado mejor jugador del partido. Como resultado fue utilizado más a menudo. Marcó su primer gol, convirtiéndolo en uno de los jugadores más jóvenes en marcar para el Real, y ahora empezó de verdad. Se convirtió en el tercer jugador más joven del Real Madrid en debutar en la Champions League e incluso dio una asistencia. Fue cada vez más utilizado en el 11 titular del Madrid, mostrando buenas actuaciones, lo que le llevó a una convocatoria muy especial. Fue invitado a los partidos amistosos en la Seleção, pero justo cuando las cosas no podían ir mejor, sobrevino la tragedia. En el partido de Champions contra el Ajax se rompió un ligamento. Mientras tanto, en el Madrid se habían producido algunos cambios. Después de actuaciones decepcionantes, Zidane volvió al cargo de entrenador. Vini luchó durante la rehabilitación, pero por alguna razón no pudo volver a su antigua forma. Los fans lo apucharon y no marcó un solo gol durante varios meses, hasta el partido contra Osasuna. Y realmente se podía sentir su alivio. De alívio, felicidade, voltar confiança para voltar como eu estava jogando antes, ser feliz como antes também, né? Tava un momento difícil. En ese momento muchos comentaristas brasileños afirmaban que Vini no merecía jugar en la selección. Los comentaristas españoles también le acusaban de ser un saltador y parecía que sus compañeros habían perdido la fe en él. Cuando el Madrid tuvo que ir a los penales en la Supercopa, las cámaras mostraron a Vini ofreciéndose a lanzar un penal, pero el equipo pareció ignorarlo. Terminó su segunda temporada en el Madrid con 5 goles y 4 asistencias en 38 partidos, pero el punto más bajo llegó en la tercera temporada de Vini en el Madrid. En el partido de la Champions contra el Borussia Mönchengladbach, esta escena. Benzema was caught on camera telling the fullback Ferland Mendy not to pass to their teammate Vinicius Jr. ¿Y qué dijo Vini al respecto? O que o Benzema tinha contra você, cara? Não, nada, o carinho sempre teve carinho muito grande por mim, sempre tentou ao máximo me ajudar, né? E quando passou aquilo, dia depois também ele veio conversar comigo, falou que não era aquilo que tinha passado e eu sempre levei na boa, nunca... A pesar de todo, no fue fácil para Vini en ese momento. Por ejemplo, Hazard jugaba muy por debajo de su potencial en el Madrid, y aunque había costado mucho más que Vini, seguía siendo Vinicius quien era criticado por la afición por su estilo de juego. En ese momento acababa de cumplir 20 años, todavía era un jugador increíblemente joven y parecía que se estaba desmoronando bajo la presión. Terminó la temporada 2020-21 con 6 goles y 7 asistencias en 49 partidos. Nada mal, pero el Madrid esperaba mucho más. Entonces llegó alguien que cambiaría la vida de Vini para siempre. Carlo Ancelotti. Vinicius prosperó con él y jugó como una persona diferente. De repente se convirtió en uno de los jugadores más consistentes y formó quizás la mejor dupla ofensiva de la temporada con Benzema. Vaya, qué irónico. Benzema lo elogió hasta el cielo y no es para menos. Vini estuvo fantástico, marcó 5 goles y brindó 2 asistencias en los primeros 6 partidos ligeros de la temporada. Al mes siguiente fue nombrado jugador del mes del Real Madrid y en noviembre fue nombrado jugador del mes de la Liga. Luego los octavos de final de la Champions, pero perdieron la ida contra el París. Unos días después, la vuelta. Mbappé gegen Alaba, ganz schwierig.
También quedaron atrás en el partido de vuelta, pero entonces Madrid ganó 3-1 y Vinicius participó en los 3 goles. En la semifinal marcó uno de los goles contra el Manchester City. Luego, la final. Valverde y Vinicius Junior. Vinicius Junior con el decisivo 1-0 fue ganador de la Champions League. Con su gol se convirtió en el sudamericano más joven en marcar en una final de la Champions League y también en el primer sub-21 involucrado en 10 goles de la Champions League en una sola temporada desde Lionel Messi. También ganó la Liga con el Madrid esa temporada. Terminó noveno en la votación del Balón de Oro y animó a Benzema. Bueno, uno pensaría que los críticos se habrían quedado callados, pero en la siguiente temporada recibió más odio que nunca. Ahora los expertos y aficionados españoles estaban molestos por cómo celebraba, que bailaba después de marcar sus goles. Antes del partido contra el Atlético colgaron un muñeco suyo de un puente y sufrieron repetidos abusos raciales. Pero intentó responder con buenas actuaciones en el campo, en el escenario más grande del fútbol, el Mundial de Qatar 2022. Todos recordamos aquel bonito gol de Richarlison en el primer partido de Brasil contra Serbia. ¿Y quién brindó la ayuda? Vinicius. Brasil jugó bien y en octavos de final, Vini marcó el primer gol contra Corea del Sur. Y también durante el Mundial hubo una escena divertida en la que de repente apareció un gato en la conferencia de prensa. Pero el triste final en cuartos de final. Fueron eliminados por Croacia. Al final la temporada 2022-2023 fue decepcionante. El Madrid fracasó en las semifinales de la Champions League y solo terminó subcampeón. Pero Vini jugó bien, marcó 23 goles y dio 21 asistencias en 55 partidos. La siguiente temporada debería haber sido mejor, pero pasó algo que hizo llorar a Vinicius. Durante el partido en Valencia, Es un estadio que insulta a un jugador por racismo. el chico tenía apenas 23 años y se podía ver cuánto le afectaba el tema. Eu só queria jogar futebol, só quero jogar, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família. A pesar de ello, hizo otra muy buena temporada y marcó goles importantes, como el 1-0 ante el Bayern en la ida de semifinales de la Champions League. Vinicius Junior! Y en la final el 2-0 ante el Dortmund. Vini Junior! 2-0 Real, eiskalt. Al final volvió a ganar la Champions League y la Liga, marcando 24 goles y dando 11 asistencias en 39 partidos. Y bueno, no soy fanático de momentos como este contra Kimmich. Y sí, su estilo de juego a veces puede parecer arrogante, pero no hay duda de que es uno de los mejores y más talentosos jugadores del fútbol actual, y definitivamente no merece ser abusado racialmente. Junior,